La Rioja, bueno, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde el Palacio Regional, desde la sede de presidencia del Principado de Asturias. Nos hemos desplazado hasta Oviedo para celebrar una entrevista con el presidente de Asturias, Javier Fernández. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por abrirnos la puerta de su casa y también por recoger el guante de estos primeros encuentros que estamos celebrando, encuentros autonómicos, en el que Castilla y León quiere ponerse en contacto con todas las comunidades autónomas vecinas para ver cuál es el grado de relaciones y también esos problemas y esas soluciones que se comparten. Sabe usted que Asturias es una tierra muy querida en Castilla y León, ¿no? Sin duda. También los vínculos con Castilla y León, sobre todo con la parte occidental de Castilla y León, son históricos, ¿no? Por eso las relaciones institucionales van en esa misma dirección de sintonía y de acuerdo, porque son territorios que siempre han tenido una relación muy intensa desde el punto de vista humano y personal y también desde lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Ahora mismo tenemos nosotros aquí un puerto que no es el puerto de Asturias, queremos que sea el puerto también de Castilla y León. ¿Viaja mucho a Castilla y León? ¿Le toca...? Bueno, fundamentalmente a Madrid. Entonces, claro, como voy por carretera, pues paso por Castilla y León. Y la verdad es que yo creo que la conozco muy bien, pero a mí me interesa, me gusta mucho la historia y todo lo que tiene que ver con, digamos, con el arte o los castillos, todas estas cosas. Y Castilla y León en eso es inigualable, ¿no? El patrimonio que tiene es tan extraordinario que muchas veces, todavía este verano, por cierto, de vacaciones, estuve en Castilla y León, estuve en Medina del Campo, ¿no? Y desde allí, bueno, pues me dediqué a recorrer todo aquel entorno. Es cierto la buena relación que existen con los ciudadanos que buscamos de Castilla y León el mar, los asturianos que van a secar, ¿no? Que dicen es un clima más seco, incluso también por el tema de la gastronomía. No sé si es verdad eso de que la sidra se pica o se estropea cuando cruza el Pajares. Sí, sí, lo que pasa es que ahora estamos intentando que no ocurra eso y que la sidra, una sidra especial, pues tenga esa capacidad también de ser bebida, digamos, fuera de Asturias, exportada y que no pierda eso, digamos, el carácter fundamental que tiene aquí, ¿no? Pero es verdad que la sidra bebida en Asturias tiene un plus. Bueno, esas relaciones, y podría citar alguna localidad de León como Valencia, Don Juan, Sagún, que verdaderamente se llenan de asturianos, se habla asturiano en verano, hay una buena relación. Esa relación que tienen los asturianos con los castellanos y leoneses, también se puede decir que es buena entre los gobiernos de Castilla y León y de Asturias. Sin duda. Además, siempre lo ha sido. Independientemente del color político de los gobiernos, las relaciones institucionales siempre han sido buenas. Hemos tenido poquísimos conflictos, no recuerdo prácticamente ninguno, y sin embargo, bueno, acuerdos en muchas direcciones los hemos tenido y los vamos a seguir teniendo en relación a infraestructuras, a políticas concretas, demográficas, en fin, económicas, lo que sea, ¿no? Y también comparten preocupaciones. Ahora mismo está encima de la mesa algo que preocupa a todas las comunidades autónomas, que es el nuevo mapa de la financiación autonómica. Vamos a ir hablando por partes, pero ¿qué es lo que desde Asturias ustedes exigen como mínimo? Verá, antes de nada déjeme decirle que este es un asunto que a todos los estados compuestos, que están descentralizados, que son de corte federal, pues es recurrente en ellos. De la financiación se habla y se habla mucho. Por tanto, interesa hacerlo sin demasiado dramatismo, ¿no? Va acostumbrando a la ciudadanía que esto ocurre. Ocurre en Alemania, por ejemplo, y hay siempre una discusión entre los estados de la antigua República Federal que ayudan con sus recursos fiscales a los de la Alemania del Este, ¿no? Que están menos desarrollados. Pero no de la manera que ocurre aquí, porque aquí, aceptémoslo, hay nacionalistas, ¿no? Y eso, bueno, pues distorsiona estos asuntos. Por tanto, hay que acostumbrarse a ellos y no llevarlo a un conflicto territorial que están entre los más amargos que puede tener siempre un país, ¿no? A partir de ahí,
las posiciones. Bueno, pues la que defendemos en Asturias, y yo creo que es la misma que en Castilla y León, es que en el conjunto de España haya un nivel de prestación de servicios públicos de calidad estándar. Es decir, que sea el mismo en Castilla y León, en Extremadura, en Asturias, en Cataluña, en Andalucía. Entonces, a partir de ahí vienen los problemas y las diferencias de interpretación. Hay quien piensa que hay que vincularlo a la población. Hay quien entiende que hay que conectarlo con la potencia recaudatoria, la potencia fiscal de su territorio, la comunidad. Bien, nosotros creemos que hay que vincularlo a el coste de la prestación del servicio. Me explico. Esto puede resultar un poco abstruso a veces para la gente, pero oiga, si queremos dar el mismo servicio, calidad en todo el territorio, tenemos que ver cuánto cuesta prestar una unidad de servicio en cada lugar de ese territorio. No es lo mismo en una zona pues, urbana que en una rural llevar determinados servicios, la educación, por ejemplo. Y no es lo mismo que tengamos una población envejecida que no, por ejemplo, para la sanidad. Quiero decirle que los mayores son más frecuentadores de la sanidad. Por lo tanto, el servicio cuesta más donde hay una población más envejecida. Bueno, esas consideraciones son las que queremos que se tomen en cuenta. Oiga, más que el número de personas hay que pensar en los usuarios, quiénes los usan y cuánto lo usan, ¿no? Hubo una reunión en Zaragoza en la que estuvieron varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias y Castilla y León, que precisamente se pedía que se tuviesen en cuenta esas variables que a lo mejor no afectan del mismo modo a las comunidades autónomas, como es lo que usted decía, el envejecimiento, la baja densidad, la despoblación. Ahí se firmó un documento. ¿Ustedes creen que el Gobierno va a tener en cuenta ese documento y que otras comunidades autónomas que están negociando de forma bilateral no se van a colocar por encima de un documento que afecta a la mayoría de las comunidades autónomas? Yo desconozco si alguna comunidad autónoma está negociando de manera bilateral. Si lo estuviera haciendo, no estaría de acuerdo. Creo que si hay un asunto multilateral por excelencia es este, ¿no? Y lo que espero, yo creo que es una cuestión que se entiende bien. Oiga, hagan ustedes una contabilidad analítica de costes y díganme cuánto cuesta prestar una unidad de servicio público, sanitario, educativo, de servicios sociales en cada lugar del territorio. Si es que queremos que efectivamente haya una igualdad de todos los españoles a la hora de recibir el servicio, ¿no? Y a partir de ahí podemos discutir, y discutiremos, no lo dude, ¿no? Pero yo espero que esta idea, a mí me parece justa y razonable, se considere naturalmente. Sí, se supone que el Consejo de Política Fiscal y Financiera va a ser el lugar donde se va a debatir esa financiación autonómica, pero ya lo adelantaba usted, muchas comunidades están empezando a publicar unas balanzas fiscales que lo que está provocando son enfrentamientos. ¿Qué le parece lo que está haciendo, lo que ha dicho Madrid, lo que ha dicho Extremadura, lo que ha hecho Extremadura? Me parece mal. Tengo que decir eso antes que nada. Y verá, en primer lugar, las balanzas fiscales se han hecho en España y no se hacen en ninguna parte de esta manera. Se han hecho fundamentalmente desde Cataluña y ahora parece que todo el mundo la incorpora. Déjeme decirle a los ciudadanos que una balanza fiscal es un saldo entre lo que el Gobierno de España recauda en un determinado territorio y luego lo que invierte, lo que transfiere o lo que gasta en ese territorio. Entonces, conectar esto con la financiación autonómica es una arbitrariedad, porque, me explico, en esos saldos están, por ejemplo, las pensiones. Oiga, pero las pensiones no tienen un carácter territorial. Si en Asturias o en Castilla y León las pensiones son más altas o más bajas que en otras comunidades, eso tiene que ver con lo que en su día cotizaron esos ciudadanos y sostuvieron a los pasivos de aquel momento, ¿no? Por tanto, eso no me lo meta usted en la financiación autonómica. La inversión en infraestructuras. Oiga, ahí hay muchas cosas que discutir, porque imagínese, para ya no meter a Cataluña, el AVE entre Madrid y Valencia. Pues la mayor parte de la inversión está en Castilla-La Mancha, pero ¿a quién favorece? Pues sobre todo a los dos polos, a Madrid y a Valencia, ¿no? Por tanto, eso se computa a Castilla-La Mancha. Oiga, las inversiones, además, unas veces se harán en un lugar y en otra en otro, ¿no? Por tanto, con todo esto lo que se genera es mucho desconcierto entre la ciudadanía. No cabe conectar las balanzas fiscales
con la financiación autonómica. Yo no estoy de acuerdo con ello. Seguimos con economía, pero no vamos a dejar este tema porque también quiero hablar de la reforma fiscal. Se ha hablado, sobre todo en Madrid, y pedía también una especie de revisión o que al menos las comunidades forales que tienen un régimen foral fueran partícipes de lo que estábamos hablando, es decir, ya que recaudan más, al menos que formen parte de un fondo de solidaridad para que el resto de las comunidades se pudiesen aprobar. ¿Ustedes apoyarían esa revisión de los regímenes forales que ahora mismo defiende la Constitución? Vamos a ver, ahí sí que conviene también puntualizarlo bien. Los regímenes forales están contemplados en la Constitución y yo no creo que ahora desde el punto de vista político interese abrir otro conflicto en relación al sistema. Es decir, usted sabe que estas comunidades, Navarra y País Vasco, pues recaudan ellos todos sus impuestos y luego le dan al Estado lo que corresponde, por eso que se llama el cupo, es decir, las competencias que ellos no han asumido, que sigue teniendo el Estado. Bien, ¿qué pasa? Que ese cupo está mal calculado. Es más, es muy opaco. Yo creo que el cupo es ahora mismo la máquina enigma, la caja negra de la financiación española. Y entonces de lo que se trataría no es de eliminar el sistema de cupos, es decir, el concierto o el convenio, sino que los resultados convergieran hacia los del sistema general, porque no tienen por qué haber estas diferencias. ¿Por qué existen? Pues existen, lo intuimos, porque no contribuyen a determinados mecanismos de solidaridad. Y eso no puede ser, porque estamos hablando de dos comunidades que son además las que más renta tienen en España. No contribuyen a los mecanismos esenciales del sistema de financiación. Pero, insisto, el mensaje sería, oiga, no cambie usted el cupo, pero cambie el cálculo del cupo. No cambie el sistema, pero cambie el cálculo, de tal manera que sean unos resultados esperables, ¿no?, y razonables. Vamos avanzando con un problema que compartimos, como es el de la despoblación. El primer foro interterritorial contra el cambio demográfico se celebró aquí en Oviedo. Ahora ha habido un nuevo encuentro en Zaragoza, en el que han participado las dos comunidades autónomas. ¿Cree que ha llegado el mensaje al Gobierno que la situación, que el problema de la despoblación es un tema nacional y que no es un tema que deben de resolver territorio a territorio? No sé si le ha llegado, pero le aseguro que vamos a hacérselo llegar, porque nosotros tenemos que reiterarnos en este asunto. Cuando digo nosotros, hablo de estas comunidades. No sé quién dijo que la demografía es el destino. Bueno, pues no sé quién fue, pero acertó, ¿no? Eso es un problema, y además es un problema que no hay que abordar con demagogia ni con políticas de medio plazo o de corto plazo, son políticas de medio y largo plazo, ¿no? Y políticas muy diversas, porque responde a muchas cosas y no es solo privativo de estas comunidades. En Europa es un problema muy, muy serio. Quiero decir que aquí hay pautas sociales y valores sociales que han cambiado, el rol de la mujer es otro y habrá primero que tener la preocupación por ese problema y luego abordarlo en toda una panoplia de medidas que hay que diseñar, ¿no? Muchas relacionadas con el empleo, con la educación infantil, pero y sobre todo con esa, que permita a la mujer o a las mujeres pues compatibilizar el trabajo y a los hombres, naturalmente, ¿no? Todo esto son muchas políticas. Insisto, es un problema extraordinariamente serio. Por tanto, yo no sé si el Gobierno ahora mismo es receptivo, el Gobierno de España me refiero a esta cuestión, pero desde luego esto hay que afrontarlo. Pero no es un tema de dinero, no estamos hablando de que solamente sea dinero. No, estamos hablando de un problema de políticas, ¿no? De un problema de políticas, bueno, pues que se traduce en envejecimiento y en despoblamiento, porque no llegamos a la tasa de reposición en 2,1 por cada mujer, ni de lejos. Bueno, eso nos lleva a un futuro muy, muy, muy preocupante para todos, ¿no? En la búsqueda de dineros y de fondos, Asturias creo que este mes va a entrar a formar parte de esa macrorregión del sudeste, en la que también está Castilla y León, y a través de un asociacionismo se va a permitir captar nuevos fondos europeos que hasta ahora no llegaban. ¿Qué expectativas tiene Asturias al entrar en esta macrorregión europea? Bueno, no es tanto captar recursos, ojalá en el futuro, también. Que, por supuesto, eso siempre está ahí, ¿no? Pero
estas macrorregiones no están pensadas en principio para tener una nueva financiación, una financiación adicional, sino para que establezcan sinergias que se producen entre territorios próximos con conexiones culturales, históricas y económicas, ¿no? Esto no es solo algo institucional, sino que está vinculado a los agentes económicos y sociales, ¿no? Y abarca muchísimos ámbitos, ¿no? Ámbitos relacionados con políticas de empleo, con el I+D, con el turismo, en fin, y eso a través de convenios. Es decir, lo que no se contempla aquí es un incremento, digamos, el aparato burocrático, no, son convenios que se establecen y yo creo que nos benefician a todos, ¿no? Son también asuntos que tienen, bueno, pues un interés a medio y largo plazo, que se fomenta mucho desde la Unión Europea y que, oiga, en función de los diseños que podamos establecer, de políticas en las que podamos sintonizar, pues seguramente podremos acceder a fondos europeos en el futuro. Es paradójico que mientras algunas comunidades lo único que buscan son las diferencias, otras intentan buscar esas sinergias y esos encuentros, ¿no? Pues yo creo que sí, y creo que además que es lamentable el nivel de conflicto que tenemos a veces entre territorios. Antes me refería a ello, creo que es de los asuntos más amargos que se pueden tener. Por eso, fíjese, esto como tiene profundas connotaciones políticas. En España a veces tenemos una España de corte federal, no tenemos órganos federales en los que debatir esos asuntos y a veces, en lugar de estar hablando de esas diferencias que son lógicas también entre comunidades, intereses territoriales, en foros diseñados para ellos, conferencias de presidentes autonómicos o un Senado que de verdad fuera territorial, lo hacemos por los periódicos, ¿no? Por los medios de comunicación. Pues, no sé, un presidente de una autonomía, un lado de España, otro le contesta, en fin, de manera más o menos acertada, pero genera una crispación y una tensión territorial de la que deberíamos huir. Y afortunadamente, yo creo que aquí, en esta zona del noroeste, la sintonía, el acuerdo, ha sido siempre lo que ha presidido nuestras relaciones, ¿no? Vamos a hablar del futuro o del no futuro. Usted es ingeniero de minas, creo que conoce perfectamente la situación que atraviesa el carbón, la minería, las cuencas mineras. Y, como sabe, Europa también rechazó un documento que se firmó con Aragón, Castilla y León y Asturias para intentar que las ayudas fuesen más allá del 2018. ¿Cree que hay marcha atrás a la situación que tiene ahora mismo la minería? Verá, déjeme decirle antes que nada, a propósito de ese rechazo de la Unión Europea, yo nunca he entendido esta posición de la Unión Europea respecto al carbón, nunca. Nunca, porque en Europa no hay una política energética. Las únicas políticas de verdad en Europa son la política agraria común y la política de competencia. Y es en función de esa política de competencia en la que ya hace mucho tiempo que vienen decidiendo que las ayudas pues tienen que eliminarse. Oiga, dígame si hay comercio intracomunitario de carbón. No lo hay. Por tanto, esto por aclararlo, ¿no? Nunca he entendido que esa animosidad hacia el carbón nacional y hacia las ayudas, ¿no? Pero dicho eso, teníamos una estrategia, recuerdo también aquí de sintonía, Castilla y León, nosotros, Aragón, para que efectivamente más allá de 2018 pudieran, bueno, pues ayudas, se pudiera pervivir en una determinada dimensión razonable el sector, que ya es muy pequeño, ¿no? Pero que es indispensable para determinadas zonas. Pero aquí lo que tengo que decir es que el Gobierno de España no ha entendido esto, ¿no? Porque la política del Ministerio ha sido desde el principio de cortar unas ayudas que todavía se podían haber otorgado, haber recibido, y desde el principio pues hubo una voluntad, a mi juicio, manifiesta de que esos periodos se acortaran, ¿no? Con lo que podemos llegar a 2018 en una situación que haría prácticamente imposible ya continuar incluso aquellas exportaciones que pudieran tener un futuro porque hubieran seleccionado los yacimientos y pudieran acceder a un umbral de rentabilidad. ¿Qué culpa de esto tiene el Ministerio de Industria, José Manuel Soria? Bueno, pues yo tengo que atribuirle a él la responsabilidad, se lo he dicho a él, pedí en su día una reunión con Rajoy, pero el Gobierno no ha sido en absoluto receptivo, ¿no? Y estamos hablando de unas comarcas que tienen un empleo que está vinculado a la minería. La minería es un sector muy intensivo en empleo y que necesita plazos largos para poder ser sustituido por otro tipo de
de actividad. Espero, porque y haremos lo imposible porque cambien esa posición, pero hasta ahora no es nada esperanzadora, yo creo que es justamente todo lo contrario. Pasamos página. ¿Siguen utilizando el eslogan de Asturias Paraíso Natural? Sí, tenemos alguno más, como Guardianes del Paraíso y todo eso, pero yo creo que este es muy definitorio de lo que es Asturias, ¿no? Y creo que está muy bien y lo vamos a mantener, naturalmente. Bueno, uno de esos paraísos, lo compartimos, son los de Picos de Europa, el Parque Nacional, que ahora se está la gestión compartida, que va de comunidad en comunidad, junto con Cantabria. ¿Cree que, porque además tiene unas peculiaridades, y es que hay población dentro del Parque Nacional que no es algo normal, ¿cree que se puede desarrollar económicamente ese Parque Nacional sin ir en contra del medio ambiente? Hombre, yo creo que habría que buscar sintonizar ambas cuestiones, ¿no? El desarrollo, efectivamente, que eso es irrenunciable, social y económico para la gente que allí vive, y el mantenimiento de las características ambientales de un espacio tan singular, ¿no? Eso es algo que no podemos renunciar. Además, yo no creo que esté en conflicto, ¿no? Siempre que seamos capaces de saber que hay que ayudar, que hay que invertir y que hay que buscar la manera mejor de gestión, y a mi juicio, ¿no? La mejor gestión es aquella que esté más sincronizada entre las tres comunidades que tenemos la responsabilidad ahora mismo de la gestión en ese espacio, ¿no? Quiero decirle, yo no soy nada entusiasta de que se haya fracturado la competencia en el parque entre tres comunidades autónomas. Eso, bueno, fue una sentencia por una cuestión y ya está, eso se acata y punto, ¿no? Ahora, lo que me gustaría es que fuéramos capaces de buscar la mayor armonía en la gestión en los tres, digamos, partes de que se divide ahora mismo, un espacio que es único, además. Este fin de semana todavía hay gente que va a poder ir a esquiar, hay nieve en las montañas. Muchos esquiadores de Asturias se preguntan cuándo el forfait de Fuentes de Invierno va a valer para San Isidro. ¿Cuándo se van a unir estas dos estaciones? Antes había dinero para casi todo, ahora no hay dinero para casi nada. No sé si es la cuestión de dinero, pero la verdad que no tiene sentido cuando se puede crear una de las estaciones del nordeste de España más importantes. Hombre, el dinero es muy importante, tiene que reconocérmelo, ¿no? Pero yo creo que el forfait ya está en marcha, ¿no? Y que ahora mismo se pueden utilizar de manera indiferenciada. Otra cosa es que necesitamos dar pasos, y uno, y esencial, es llevar la electricidad a Fuentes de Invierno desde San Isidro, que ahí hemos tenido un pequeño conflicto con la Diputación de León, esperemos que lo solucionemos. Estamos hablando de 800 metros, ¿no? Pero estoy de acuerdo con usted que eso es esencial, que las dos estaciones sean una sola, porque yo creo que yo no soy esquiador, pero por lo que escucho, es la zona esquiable más amplia que tenemos en todo el norte de España, así que nosotros vamos a trabajar en esa dirección. ¿Sí? Compartimos turistas, también en este caso desgracias. Hace muy poco una familia asturiana, 6 de sus miembros fallecieron en un incendio en una casa rural en Tordomar. ¿Le duele al presidente de Asturias que al final se sepa que por un simple detector de humos hubiese evitado la tragedia? Bueno, eso nos duele a todos, ¿no? Aquello fue como un golpe helado para todos. Juan Vicente Herrera inmediatamente estaba conmocionado también. Y yo lo que aprovecho es para agradecer, ¿no? En este caso a Castilla y León, a los bomberos y sobre todo a la gente, ¿no? En Lerma, en Burgos, cómo se volcaron, ¿no? Y a aquellos jóvenes que, por cierto, arriesgaron su vida. Esto es lo único que podemos extraer de positivo de una tragedia como aquella, ¿no? Como la gente, la comunidad vecina, se volcó con las víctimas y con los familiares, ¿no? Pero sobre si debería de existir, pues evidentemente, ¿no? Que cuando lo piensas, pero bueno, esto ya no tiene arreglo. Lo que esperemos es que en el futuro, bueno, pues todas estas casas pues tengan esos detectores, ¿no? Vamos con el Partido Socialista.
Yo le recuerdo en noviembre en la conferencia de política del PSOE celebrada en Madrid, tenía un reto importante, su conferencia iba justo detrás de Susana Díaz, presidenta ahora mismo de Andalucía, puso el nivel muy alto y la verdad que usted me sorprendió porque fue la condensación del socialismo. Usted pedía abrir una brecha contra el fatalismo que existía en el país. No sé si se refería solamente a España o al propio PSOE. Por centrarnos en el PSOE, ¿cree que le han escuchado que ha habido un avance en estos 6 meses en el PSOE para volver a coger oxígeno o cree que están donde estaban? No, mire, el PSOE evidentemente estaba en una situación difícil, había perdido el gobierno, en fin, con unos resultados evidentemente muy malos, la crisis financiera nos había pasado factura clarísimamente y luego teníamos nuestros propios problemas. Ahora, yo le digo, hay 3 demandas en la sociedad española. Una es sobre los partidos mismos, la democracia. Otra tiene carácter territorial y una tercera de tipo social y económico. No, las pongo en este orden, no debería ser así, pero da igual. Bien, el Partido Socialista ha afrontado la primera, tiene un planteamiento para la segunda, en relación a nuestra declaración de Granada y todo esto, y en esa conferencia política han salido muchas propuestas para la tercera, qué país queremos ser y cómo queremos construirlo, ¿no? Y le digo, en relación a la primera, porque si no me lo iba a preguntar usted seguro por las primarias y todo esto, ¿no? Vamos a ver, hay una demanda evidente en la sociedad de cambio de los partidos, a los que se ve como maquinarias muy endogámicas, y sobre todo que entienden que hay una especie de selección adversa, es decir, que no se eligen a los mejores ni para los cargos en la dirección del propio partido, ni en los de cargos públicos, ¿no? Bueno, pues el Partido Socialista ha decidido que esa elección sea por primarias, ¿no? Que no exista cooptación, que no sea una cuestión que se hace a dedo, que no sean, digamos, las oligarquías, el aparato, todo eso que tiene mala fama. Yo lo digo, yo soy aparato, lo dejo claro, pero entiendo que este movimiento interesaba hacerlo, que la gente lo demanda, porque supone una apertura que entraña riesgos para la propia organización y el Partido Socialista lo ha hecho. Tenga en cuenta usted que incluso los candidatos a los cargos públicos, bueno, a la presidencia del gobierno, sin ir más lejos, van a ser elegidos urbi et orbi, incluso fuera de extramuros del partido, ¿no? Eso es una innovación política y la ha hecho el Partido Socialista. Otra cosa es que a veces tenga una devaluación, incluso interna, por quien pueda querer utilizar esto, bueno, pues más contra la dirección que otra cosa, ¿no? Eso ocurre en todas las organizaciones, pero reconozcamos que el Partido Socialista está haciendo este cambio y que es importante. Y lo demás, pues mire, antes hablaba de la Declaración de Granada, tenemos una propuesta federal. Unos dicen, no, pero si ya estamos en una España federal, si eso no cambia nada. No, mire, esto es un país federal que se dice como una especie de federalismo vergonzante, ¿no? Porque nadie lo dice. Y dices, oiga, veamos, cuando se hizo la Constitución ya sabe que no dice nada ni de federal, ni dice cuántas comunidades autónomas iban a ser. Son 17, podían haber sido 3 o 30. ¿No? Es decir, que fue mediante, digamos, leyes, pero no constituyentes, no con una ley constituyente, sino con leyes apoyándose en mayorías coyunturales, desarrollándose. Todo bueno, ahora hay que perfeccionarlo y hay que federalizar la Constitución, ¿no? Eso es lo que pide el Partido Socialista y yo creo que ahí nos vamos a sentar en el futuro, ¿no? Volvemos ya como presidente de Asturias. Nos queda muy poco tiempo, le pido concisión. Postura en el céntimo sanitario del Gobierno de Asturias. El céntimo sanitario es un tributo del Estado que diseñó el Estado y si había un error de diseño porque tenía era como una especie de tasa no finalista y eso no lo acepta Europa, pues oiga, quien lo diseñó y quien tiene la titularidad tendrá que responder de las eventuales devoluciones que haya que hacer. Nos tenemos que volver ya para Castilla y León, para Valladolid, no hemos venido en AVE, hemos venido en coche. Para usted sería un fraude si después de gastarse 3.000 millones, y hablamos sobre todo de la variante de Pajares, Asturias al final no estuviese conectada a la red de alta velocidad del ferrocarril. Es que va a estar.
vinculada, está conectada con la red de alta velocidad. O sea, otra cosa es que nosotros queramos, yo quiero que esa red sea mixta, es decir, que por ahí pasen también tráficos de mercancías. Y lo digo con claridad. ¿Por qué? Oiga, porque queremos que vengan convoyes de 700 metros, que son los que se están haciendo en Europa, y que no podrán pasar por el otro trazado. ¿Por qué? Porque nos parece que las relaciones no tienen que ser solo para que viajen las personas, estas grandes infraestructuras, también las mercancías, que tenemos un puerto del que antes le hablé, que es el puerto suyo, es el puerto de los castellano-leoneses también. Por eso se está estancado. Cuando esté la alta velocidad o cuando estén esos túneles, se incrementarán las mercancías que van a Castilla y León. Y cuando la economía mejore, usted piense que una infraestructura de esa naturaleza, con una zona logística al lado de un puerto que es extraordinario, que tiene una gran potencialidad, puertos secos que tendremos también en su tierra, en Castilla y León, eso debe inexorablemente dinamizar las relaciones comerciales y mejorarlas, ¿no? Pero vamos a tener AVE, no se preocupe. Nos tenemos que despedir. ¿Fernando Alonso va a ser campeón de Fórmula 1 este año, de rojo? Este año seguro. ¿Y el Sporting a primera? Bueno, por supuesto. Bueno, ojalá. Hemos llegado al final de la entrevista. Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes les emplazamos al siguiente encuentro autonómico. Les deseamos que pasen una feliz noche, un buen fin de semana y, ¿por qué no?, invitarles a que vengan a Asturias. Hay cosas como la sidra o los oricios que o se viene aquí a Asturias o si no, de momento en Castilla y León no se producen. Descansen, pasen una buena noche.